Buenos días, tardes o noches a cualquiera que me esté escuchando. Soy Reinaldo y les hablaré de la cultura griega. Mi equipo está conformado por mí, José Reinaldo Delgado González, por Saúl González Gasca, por Diego Emilio Hernández Alonso y por Javier Alonso Badajos Montenegro del grupo 202. Empecemos por la organización social. Entendemos por organización social a la agrupación de personas que se establecen a partir de elementos compartidos, ideas en común y formas similares de ver al mundo. Y deben tener un objetivo a realizar, ya sea solidario o particular. Y más que nada esto deben de tener un objetivo y no surgir espontáneamente por razones causales. Siempre han existido desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad. Aunque el término sea muy de moda y actual, las organizaciones sociales pueden tomar muchas formas diversas y así ha sido a lo largo del tiempo. Una de las características principales con las que debe contar una organización social es la de contar con un grupo de personas que comparten elementos en común, similares intereses, similares valores o formas de actuar ante determinadas situaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se establecen siempre con un fin, por ejemplo, cambiar la realidad que rodea a sus miembros, aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente compartir un momento específico. Del mismo modo que las sociedades y las instituciones humanas son complejas, las organizaciones sociales también pueden volverse altamente complejas y hasta conflictivas. Para evitar esto, deben contar con un sistema más o menos rígido de jerarquías que organizan las diferentes tareas, establecen diversas funciones y marcan los objetivos, así como también los resultados a conseguir. Es decir, las organizaciones sociales necesitan un orden. Para diferenciar entre un movimiento social, organización social y sociedad civil, tenemos que entender que el movimiento social es un grupo normalmente amplio de individuos que comparten unos ideales y que intentan transformar algún aspecto de la realidad. Normalmente los movimientos son muy heterogéneos y se caracterizan por su oposición al poder establecido, especialmente al gobierno de una nación. ¿Cómo se organizaba la sociedad políticamente y socialmente en Grecia? Pues teníamos al pueblo heleno, que estaba dividido en numerosas ciudades-estado y tenían un estilo de vida similar. Compartían elementos como el idioma, era muy importante, pues al que no hablaba el mismo idioma se le consideraba bárbaro. Su religión era politeísta y rendía celebraciones de honor a los dioses, como por ejemplo los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Tenían una historia común, ya que los griegos se sentían herederos de un pasado común y por eso valoraban los poemas homéricos que reflejaban ese pasado. Eso se vio reflejado en la guerra de Troya, pues los griegos se habían unido para luchar contra los troyanos y desde niños los memorizaban y recitaban a través de ellos, se conectaban con creencias, costumbres y ideales que parecían provenir de tiempos muy lejanos. Las polis, los griegos vivían en pequeños estados donde desarrollaron un singular estilo de vida en sociedad y el diálogo, pues para los griegos el ser humano era por sobre todo un ser pensante y valorar la palabra pues estimulaba y permitía expresar el pensamiento. La sociedad griega de polis griega más específicamente fue evolucionando a medida que se iban introduciendo las modificaciones políticas necesarias para intentar resolver el problema de la estasis o enfrentamiento continuo entre sus diferentes grupos. En general se trataba de una sociedad abierta a otras polis con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima. El modelo de organización social se basa en la condición de ciudadano o no ciudadano del individuo y también se tenía en cuenta si éste era libre o esclavo y su grado de riqueza. Tenemos varias clases sociales libres: a los ciudadanos, los cuales se les daba dicha condición por nacer ahí y eran los que tenían sus derechos civiles; los militares, que integraban las filas de los hospitales o de la caballería; los políticos, que participaban en las magistraturas, votando cargos o siendo elegidos para ellas; la judicial, que debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia; y la social, que contribuían con impuestos, especialmente el desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público, liturgias, etc. La característica de la organización social. En la organización social de Grecia, cada ciudad-estado, ostentado en su autonomía e independencia, incluía un núcleo urbano y tierras para el cultivo. Sin embargo, muchos campesinos se hicieron habitantes de las capitales al encontrar en ellas lugares para hacer vida en sociedad.
Además, se debe tomar en cuenta que la ciudad no solo era un espacio físico, sino que también la formaban los ciudadanos con un arraigado más bien sentimiento de pertenencia. Aún así, interactuaban con otros centros urbanos para realizar actividades comerciales, marítimas o competencias deportivas. Era una sociedad muy esclavista y desigual, donde las mujeres carecían de derechos políticos y estaban sometidas al varón. Los ciudadanos eran los únicos terratenientes, ya que podían poseer tierras y dedicarse a los asuntos de las polis, principalmente. Esta es la principal característica de los ciudadanos. Los metecos eran los extranjeros residentes en Atenas que eran libres y podían participar en varias ceremonias. Eran en su mayoría mercaderes, banqueros y comerciantes marítimos. Sin embargo, no tenían derecho a poseer tierras, como ya se mencionó. Los esclavos eran los países de la época y estaban en el último peldaño del escalón. No eran libres, pertenecían a otras personas y no tenían derechos, básicamente. Pasemos por el gobierno en Grecia. Hubo 4 tipos de gobierno en Grecia, principalmente la monarquía, la aristocracia, la tiranía y democracia. La monarquía se da en Grecia entre el siglo XII y el VIII y fue regida por un sistema monárquico. El rey tenía el poder superior, como ya lo sabemos en las monarquías, y contaba con un consejo que le ayudaba a administrar el Estado. Debido a cambios sociales, económicos, de estilo de vida aunado a la ineptitud y arbitrariedad de muchos reyes, la monarquía va perdiendo poder con el paso de los siglos hasta que desaparece. Después pasa un sistema de aristocracia, puesto que con la caída del poder del rey, los nobles iban aumentando el suyo. Este sistema se empezó a dar en las ciudades-estado de Asia Menor. Y pues esto solo concentraba el poder en una clase, puesto que los nobles generalmente tenían familias y se daban la riqueza entre ellos. La tiranía surge como un recurso para quitarle a la aristocracia y a la oligarquía su poder y sus privilegios, aunque muchos tiranos acabaron gobernando por su cuenta. Y al final surge la democracia, que como ya sabemos es el sistema en el que el pueblo puede elegir. Dos personajes importantes para la democracia fueron Solón y Clístenes, que sentaron la base del nuevo sistema. Dividieron el poder en órganos políticos, eliminaron privilegios de nacimiento, cambiaron la relación entre el nivel político, económico y el poder, entre otros. Pasemos con mitología y religión. La mitología se denomina el conjunto de mitos de un pueblo o cultura y se constituye por el conjunto de relatos y creencias por las cuales un pueblo se explica algunos fenómenos del mundo que le rodea, principalmente. La mitología griega se refiere a las creencias y mitos, pero que tenían los griegos. Los dioses griegos respondían a los eventos naturales que afectaban a los seres humanos, quienes realizaban rituales para agradarles y venerarles culto. Los dioses vivían en el Olimpo, en la región de Tesalia, Grecia. Una breve historia de los dioses. En un principio solo existió el caos, de quien nació Gea, de quien surgió Urano, quien dio vida a Cronos. Este destronó a su padre y para evitar correr su misma suerte devoró a sus hijos. Sin embargo, no pudo impedir que Zeus, uno de sus hijos que logró salvarse, al igual que Poseidón, Hades, Hera, Demeter y los destronaran y se constituyeran en el más importante de los dioses del Olimpo. Al todos desarrollar una función en el mundo, todos eran importantes según los griegos, pero algunos obtuvieron mayor popularidad con el paso del tiempo. La religión era politeísta, como ya lo mencionamos. Sus divinidades tenían apariencia humana, tenían virtudes y defectos. Cada polis tenía sus propias divinidades, aunque el más importante de todos, considerado padre de la humanidad, fue Zeus. En honor a las divinidades celebraban fiestas y conmemoraciones, como ya lo hemos mencionado. Los dioses se dirigían a los hombres por medio de oráculos o respuestas expresadas a través de sacerdotes y sacerdotisas. El arte se denomina así al conjunto de manifestaciones artísticas producidos en la antigua Grecia, donde destacan la escultura, la literatura y la arquitectura. Se basó principalmente en la búsqueda de la belleza ideal y fue propiciada por el modelo platónico. Las fuentes para conocer el arte griego son los propios vestigios que se han conservado a lo largo del tiempo, sin embargo no
que éstas estén distribuidas alrededor del planeta. Los periodos del arte griego son el estilo geométrico, el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. El estilo geométrico apareció alrededor del siglo VIII. No se han conservado monumentos de este periodo. Se caracterizó por la ornamentación de la cerámica con formas geométricas y escenas realizadas con figuras esquemáticas y sintéticas. Entre el 700 y el 600 a.C., este estilo derivó hacia otro más descriptivo y orgánico conocido como estilo orientalizante. El periodo arcaico se comprende desde finales del siglo VII a.C. hasta el 408 a.C., y durante este periodo aparecieron las primeras manifestaciones de arquitectura y escultura monumentales realizadas en piedra y destinadas a perdurar. Esta etapa se caracterizó por la producción de cerámica decorada con escenas mitológicas, literarias y de vida cotidiana, y por el protagonismo de las representaciones humanas, hombres jóvenes desnudos, coros y mujeres vestidas con formas convencionales y algo rígidas. Y el periodo clásico abarca desde el 479 a.C. hasta el fin de la guerra del Peloponeso en el 404 a.C. Corresponde al momento en que el arte y la cultura griega llegaron a su máximo desarrollo. Luego de una etapa de transición conocida como periodo severo, los artistas griegos lograron condensar en sus formas la concepción filosófica de la época. Como consecuencia produjeron obras equilibradas, armónicas y serenas que respondían al ideal de belleza griego. En Atenas se construyó la Acrópolis, la cual había sido destruida por las invasiones persas, y se construyó el Partenón, templo dedicado a la diosa Atenea. El periodo helenístico se desarrolló entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. Corresponde al periodo de disolución de ciudades-estado griegas a partir de la conquista del territorio Filipo de Macedonia y su incorporación al Imperio Macedónico. A partir de la nueva situación griega, los artistas buscaron representar la individualidad, el carácter personal, lo novedoso y lo extraño. Esta es la principal característica del periodo helenístico. Sus características. En sus inicios, el arte griego recibió influencias de las civilizaciones minoica y miseica, y especialmente de Egipto y la Mesopotamia, pero pronto desarrolló características particulares bien diferenciadas. Se priorizó la representación de la figura humana de acuerdo con un ideal de belleza que respondía a una concepción intelectual y filosófica. Se busca la representación de la figura humana de acuerdo con el canon idealizado de belleza. Tanto las esculturas como los templos están pintados para brindar un aspecto naturalista, y se comenzó a valorar la belleza en las obras de arte. La arquitectura griega es innovadora y contaba con materiales de construcción como la piedra caliza, pintada en diferentes colores. Los templos griegos tenían una planta rectangular, las cuales poseían 2 o 3 estancias. Una de estas, las naos, albergaban la estatua del dios o la diosa, la deidad, a la que se le hacía ovación. Cada parte del templo estaba en relación con las demás partes de acuerdo con un orden determinado. Dichos órdenes fueron el dórico, el jónico y el corintio. El ejemplo más destacado del edificio clásico es el Partenón, templo de orden dórico que se construyó en la Acrópolis de Atenas en el siglo V. Los géneros de la literatura son la comedia, con mayor representantes Aristófanes, en el cual tomaba el lado más burlesco de algo específico, y la tragedia, cuyos mayores representantes son Eurípides, Sófocles y Esquilo. La mayoría de los escritos eran realizados por un rapsoda y transmitidos oralmente a través de una edda. Los autores principales fueron Homero, Hesíodo, y pasemos con la división geográfica de Grecia. Estaba subdividida entre zonas septentrional, central y península o Peloponeso. La septentrional correspondía a Tesalia, una llanura fértil bañada por el río Peneo y rodeada de montañas. Es justo ahí donde se encuentra el monte Olimpo. La central es la zona que está compuesta por la península del Ática, Beócida y Etolia. Meridional o Peloponeso es la zona meridional,
en la que se encuentra en la península, como ya lo comentamos. Destacan diversas polis como Olimpia, la sede del santuario de Zeus, el lugar en el que se celebraban los Juegos Olímpicos. Aquí tenemos un mapa. Pasemos con la división política y geográfica. Perdón, bueno, esto ya son las bibliografías del tema. Creo que esto es todo por mi parte. Gracias por su atención.